Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy 5 de abril, en este inicio de temporada 2022, les presentamos el programa titulado Revocación del Mandato y el Centro Nacional de Identificación Humana. Conduce su servidor Héctor Cerezo y en esta ocasión participan Sandino Rivero en el bloque de denuncia con el tema sobre la resolución del amparo indirecto en el caso del preso político indígena náhuatl Higinio Bustos Navarro. También tendremos en el segundo bloque Francisco Cerezo con el comentario con el tema precisamente de la revocación del mandato. Y en el tercer bloque vamos a tener a Sonia Vega con Cherry TV con el tema el Día Internacional de Solidaridad con los presos y las presas políticas. Por último, en la entrevista nos acompañan Nadine Reyes y Cita Loyo con el tema de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Recordar que el 31 de marzo el presidente de la República lanzó una iniciativa de reforma a la Ley General contra la Desaparición Forzada para crear precisamente este Centro Nacional de Identificación Humana. Pues muy buenas noches. Escríbanos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo. Si en el transcurso del programa hay preguntas, hay dudas, hay comentarios, si quisieran también participar como entrevistados o entrevistadas en el programa o hacer denuncias de lo que está pasando en su localidad, en su estado o municipio, estamos en la mejor disposición de pues dar este espacio. Y sin más, pues muy buenas noches, Sandino Rivero. Hola Héctor, buenas noches. Gracias por la invitación, también a Jusco Radio. No, pues al contrario, Sandino, íbamos a tenerte en el programa pasado, pero bueno, problemas técnicos lo impidieron. Pero ahora que estás con nosotros, lo cual agradecemos, decirle a la audiencia que Higinio Bustos Navarro es un preso por motivos políticos, indígena, náhuatl, defensor de la tierra, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y es el último de los presos por motivos políticos que tiene el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ya en este programa hemos hablado ya de la detención y posterior libertad de Asunción, de Armando, de Venturino, del profe Leobardo, pero háblanos un poco sobre Higinio Bustos. Nosotros tenemos entendido que el 3 de mayo fue detenido, ¿no? Ahí en la colindancia entre Veracruz y Hidalgo. Está hoy actualmente preso en el estado de Veracruz, pero en la medida de la información del amparo indirecto, ¿de qué caso estamos hablando? ¿De qué delitos? ¿De qué se le acusa? Y sobre todo, pues la resolución de este amparo indirecto. Sí, mira Héctor, como lo comentaste, Higinio fue detenido el 3 de mayo del año pasado, de 2021. A él se le acusa de un homicidio que sucedió el 31 de enero del año 2008. En este homicidio, un joven, mientras estaba trabajando en la milpa con su padre y con otra persona, según la declaración del padre del joven muerto, llegaron 3 personas encapuchadas y mataron a esta persona. Por estos hechos acusaron a Higinio Bustos Navarro. Una vez que yo conocí el expediente, yo solamente como abogado me he encargado del amparo contra el auto de formal prisión. Solamente aquí quiero decir que el asunto se tramita bajo la modalidad del sistema de justicia penal anterior, el tradicional. Por eso abro el auto de formal prisión. Una vez que yo conocí el expediente, Héctor, que es la averiguación previa, me doy cuenta que no hay ninguna imputación directa, ni siquiera indirecta en contra de Higinio. Y sí me percato que es una persecución en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y de las personas que militan concretamente en esta zona de Hidalgo y de Veracruz. El padre, cuando presenta la denuncia por la muerte de su hijo, el mismo 31 de enero del año 2008, dice que no reconoció a nadie porque las 3 personas que mataron a su hijo iban encapuchados y con gorras y que solamente se les veían los ojos. Esta persona presenta esa denuncia en el Ministerio Público de Tantoyuca, Veracruz, el día de los hechos, pero el día 4 de marzo de ese mismo año 2008, presenta una denuncia, pero ya en la Fiscalía General de la República, en concreto en la Unidad de Investigación de Terrorismo y Acopio de Armas.
da un viraje total, o sea, ¿por qué de un momento a otro ya presenta una denuncia ante una unidad muy especializada en investigar grupos de terrorismo y tráfico de armas? Eso evidentemente el expediente no nos lo dice, sin embargo nosotros podemos inferir a partir de asuntos que yo como defensor he trabajado representando, pues evidentemente a partir de ahí puedo inferir. Bueno, cuando esta unidad conoce del asunto, presenta otra denuncia el señor, repito, 2 meses después, y ahí dice que sospecha de ciertas personas y que además cree que el móvil es porque su hijo estaba infiltrado, porque era militar, estaba infiltrado en una organización que es FEDOMES, que a la vez pertenece al FNLS. Esta información es verídica porque la misma Secretaría de la Defensa Nacional manda 2 informes que obran en la averiguación previa en donde dice que efectivamente la persona que murió estaba en activo el día que murió. Eso evidentemente confirma que era una persona infiltrada y que, como dice el padre, el propio padre de la víctima, está investigando a la propia organización y a las personas que militaban en esta organización social, lo cual ya nos habla de una intervención en el derecho, pues a la organización, a la protesta social, en el derecho a resistir el mismo derecho, estos derechos que han sido desarrollados sobre todo por autores argentinos como por ejemplo Roberto Gargarella o Roberto Saba, solamente para hacer ese paréntesis. Bueno, después de que el padre presenta esta segunda denuncia donde cambia completamente la primera, en esta unidad especializada de la ahora Fiscalía General de la República empieza toda una investigación. Hay declaraciones de 2 testigos protegidos que incluso hasta el momento tengo entendido que en el proceso no le han dado a conocer los nombres de esos testigos protegidos a Higinio, lo cual es un derecho que están vulnerando. Pero también otra cosa es importante, Héctor, el otro testigo presencial, otro señor que estaba trabajando en la milpa, él siempre ha dicho, yo no identifiqué a nadie porque, como dijo el padre de la víctima, efectivamente iban encapuchados y solamente se les veían los ojos. Hay otras 2 declaraciones de un trabajador comunitario donde él solamente dice, bueno, yo sé, por referencia del padre de la víctima, que mataron a este joven, sin embargo, pues tampoco me consta, ni sé quién puede ser. Solamente retomando lo que te decía, en la segunda declaración llama la atención una cuestión que el padre de la víctima dice, yo 10 días antes del homicidio estuve en una reunión del FNLS en la casa de un compañero de la organización, donde está una persona que se llama Felipe, de tal comunidad, con tales características físicas. Y también está otra persona que se llama Higinio, de tal comunidad, con tales características físicas. Es la única referencia que hay, Héctor, dentro de la averiguación previa a Higinio, y ni siquiera sabemos si es Higinio Bustos Navarro. De esa manera, cuando el Ministerio Público Federal solicita la orden de aprehensión, no sabemos por qué razón dice que Felipe o Higinio son la misma persona, cuando el propio denunciante dice que son 2 personas distintas. Bueno, cuando solicita la orden de aprehensión del Ministerio Público, un juez federal que es quien tenía en su momento que librar la orden de aprehensión, porque recordás que te dije que está investigando la FGR, el juez federal dice, yo no soy competente porque efectivamente era un militar, como ya lo probó la Sedena, sin embargo la Sedena no envió el documento donde diga que su actividad concreta era investigar o infiltrarse en esta organización. Evidentemente la Sedena nunca va a reconocer eso como tal, pero al momento de decir estaba en activo, era lógico que sí estaba haciendo actos de infiltrado. Bueno, por esta cuestión técnica formal, el expediente se va al fuero común en Veracruz y es en aquel entonces un juez de Tantoyuca que libra esta orden de aprehensión por homicidio en contra de imputado a Higinio Bustos. Lo detienen el día 3 de mayo del año 2021, el 6 de mayo le dictan el auto de formal prisión y presento este juicio de amparo que quedó en el juzgado octavo de distrito con sede en Veracruz. El juzgado se tardó en resolver porque no encontraba, durante algunos meses fue algo difícil encontrar al padre de la víctima, que tenía la calidad de tercero interesado en el juicio de amparo, pero bueno, lo logramos ubicar y el día 18 de marzo pasado, hace unos días, el juzgado resuelve el amparo y lo concede, pero para efectos de forma. En una cuestión completamente formalista dice, antes de entrar al fondo del asunto, te pido a ti, jueza de Tantoyuca, o juez de Tantoyuca,
que fundamentes y motives bien el auto de formal prisión porque no especificaste cuáles eran los elementos del cuerpo del delito de homicidio, porque no nos dijiste con las pruebas qué se prueba con cada una, valga la expresión, ni cómo se prueban los elementos del cuerpo del delito. Cuestiones completamente formales que si el juez hubiera atendido cuestiones de fondo como las que yo te explicaba, que no hay medios de prueba que realmente vinculen a Higinio con la muerte de la víctima, pues hubiera otorgado el amparo de fondo. Sin embargo, no fue así. ¿Qué es lo que va a suceder? El término para presentar el recurso de revisión contra esta sentencia vencería el día 6 de marzo, al menos para nosotros, para el Ministerio Público adscrito al juzgado de amparo, para el padre de la víctima, y todavía nos falta saber para el Ministerio Público adscrito al juzgado de Tantoyuca, ahí no tenemos certeza, pero bueno, supongamos que vence para todos el 6 de marzo. Si el día miércoles nadie presenta recurso de revisión, esta sentencia queda firme y el juez de amparo le va a requerir a la jueza o el juez de Tantoyuca que dejen sin efecto el auto de formal prisión y que emitan uno nuevo. Y en este nuevo auto de formal prisión le dice el juez de amparo, tú lo vas a emitir, pero puede ser en el mismo sentido o puede ser en uno distinto. En uno distinto sería un auto de libertad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el día miércoles nadie presenta hasta ese día el recurso de revisión, queda firme la sentencia de amparo, se le requiere al juez de Tantoyuca, en el término de 3 días, emite un nuevo auto, puede ser de formal prisión o de libertad, ahí ya queda la voluntad del juez de Tantoyuca, pero en ese término sería viable y posible, la experiencia así nos los ha dicho en otros asuntos de presos políticos, por ejemplo, en el caso de la ex comandante de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado, así obtuvimos diversos autos de libertad cuando se repuso este término. Entonces, es posible que le puedan dictar un auto de libertad ahora a Higinio si el juez reconoce todo esto que ya te he comentado. O sea, hasta sí. no hay elementos que vinculen a Higinio con el homicidio, se le está confundiendo con otra persona, pero además también puede considerar lo que se desahogó ya durante todo este desarrollo de las pruebas que se dieron en el proceso normal. Tengo entendido por lo que me ha dicho el compañero abogado que está litigando la parte del proceso, que efectivamente el padre de la víctima se sostuvo en decir que Higinio y Felipe son dos personas distintas. Es evidente que lo que hay aquí sí es un montaje para reprimir a la organización, pero también una cosa en contra de ella, y aquí en contra de Higinio Bustos. Entonces, de manera general, esta es la situación del contexto jurídico, y bueno, pues eso es lo que hay hasta este momento. Sí, pues muchas gracias, Sandino. Muy, muy claro el caso. Hemos insistido que pues fue una fabricación, ¿no? A lo mejor nosotros no con elementos jurídicos, más con elementos políticos, por parte de la CIEDO, esta unidad antiterrorista, ¿no? Que recordándole a la audiencia, es un hecho, si mal no me equivoco, del 2011, ¿no? Del homicidio del 2008. Del 2008. Así es. ¿No? Del 2008, y en ese tiempo, pues también le recordamos a la gente que quien está en la cabeza, pues es García Luna, es Cárdenas Palomino, todo este grupo que hoy está perseguido, preso por narcotráfico, que orquestaron toda esta campaña en contra de movimientos sociales, populares indígenas, que inclusive son los autores de nuestra detención ahí en el año 2001, ¿no? Son los que fabricaron este montaje jurídico en contra de Higinio Bustos Navarro, que pues es un hombre que ya tiene más de 30 años de militancia en el Frente Nacional de Lucha por Socialismo, ¿no? En la región de las Huastecas. Recordarle también a la audiencia que en las Huastecas, a finales de los 70s, 80s y principios de los 90s, pues hubo un proceso de lucha de recuperar las tierras que los caciques les habían quitado a los indígenas y que hasta el día de hoy mantienen en posesión y que están incluso luchando por la regularización de sus propias tierras. Y pues ahí el llamado, y lo extraño es por qué la federación hoy se avienta este paquete, ¿no? O a través de la Fiscalía del Estado de Veracruz, ¿no? ¿Por qué no, como tú bien dices, en el amparo indirecto, en la resolución, pues no le decretaron la libertad inmediata, ¿no? Y pues ahí está el caso de Higinio Bustos Navarro. Vamos a estar muy atentos para el día de mañana, es el 6
de marzo, a ver si queda firme o no el amparo indirecto. Y pues algo más que tengas que comentarnos, Sandino. Sí, de esto que decías, Héctor, efectivamente, creo que es importante que las personas que escuchan este programa tengan presente que en esta unidad donde se investigó estos hechos, es la misma unidad y además donde los testigos protegidos que declararon en esta averiguación previa están relacionados en su momento con las averiguaciones previas que en esta misma unidad tenían abiertas por la desaparición de Edmundo y Gabriel y por los hechos relacionados con los bombazos a diversas instalaciones de Pemex que en su momento hizo el Ejército Popular Revolucionario. Es decir, es una unidad concretamente dedicada a la investigación de grupos y organizaciones sociales, número uno. Y número dos, el tema de, efectivamente, el día de mañana se vencería el plazo y se vence mañana, pero nosotros seguramente sabremos del día viernes por, digamos, la dinámica en que se publican los acuerdos que realiza el Poder Judicial de la Federación. Si el día de mañana se vence el plazo, el jueves saldría el acuerdo y lo conoceríamos seguramente el día viernes. Entonces, pues les estaremos informando, sobre todo porque si queda firme, se abre una oportunidad para que quede libre este Higinio Bustos Navarro. En este nuevo término que tiene el juez, con toda libertad puede dictar un auto de libertad, valga la expresión, entonces es una oportunidad que creo que hay que aprovechar. Pues muchísimas gracias, Sandino Rivero, abogado de causas justas. Pues vamos a estar al pendiente y pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues ahí está la información concreta, concisa, muy clara de Sandino Rivero. Pues recordar también que todos los otros presos de la cuarta T del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se demostró jurídicamente, políticamente, mediáticamente que no cometieron los delitos de los cuales se les acusó. La mayoría de ellos están absueltos de esos delitos. Y bueno, este compañero Higinio Bustos Navarro es el último de los presos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que lo mantienen en prisión. Y bueno, sin más, vámonos al intro del comentario. Gracias, Héctor. Pues hoy vamos a hablar sobre la revocación del mandato. ¿Por qué tanta polarización alrededor de la revocación del mandato? Es cierto que es el ensayo para que Andrés Manuel López Obrador se perpetúe en el poder más allá de su sexenio y se convierte en el nuevo dictador vitalicio, como dice la ultraderecha. ¿O tiene nada más la intención de destruir al Instituto Nacional Electoral, noble institución autónoma e independiente de los poderes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, como dicen el mismo PRI y el PAN? ¿O es acaso solo un gasto millonario superfluo? ¿O es realmente el inicio de la primavera democrática en México, del 10 de abril en adelante, como lo promueven desde el poder el presidente y todos los dirigentes dentro de su partido Morena? ¿Qué es realmente la revocación del mandato? Efectivamente, no es el inicio de la dictadura de AMLO. Eso solo está en la cabeza de los ultraderechistas más osados, pero tampoco es el inicio de la primavera democrática en México. ¿Es una medida más democrática? Efectivamente. Un instrumento que le permite a la sociedad organizada decidir si quiere que se mantenga o no un gobernante. En este caso, el presidente de la República. Y que desde la derecha, efectivamente es un dique a su continuidad cuando tiene el poder, ya que hemos visto cómo su forma de gobernar es el neoliberalismo. Es la política económica capitalista que tiene la finalidad de despojar de la manera más salvaje al pueblo. Por eso para ellos es un gasto superfluo. No tiene razón de ser, porque es un avance democrático de todo el pueblo. Por el otro lado, para no arrojarse de manera irracional a los brazos de la socialdemocracia, es necesario aclarar que es una medida, si bien más democrática, no es suficiente. Es un avance dentro de la democracia representativa de un sistema burgués, pero no logra ser una característica de la democracia popular. Es decir, la revocación del mandato debería ser una característica de todo cargo electivo, desde los cargos municipales, pasando por los estatales y terminando con los cargos del orden federal. Y no a la mitad del tiempo del mandato, sino en cualquier momento que el pueblo vea
que no está cumpliendo el funcionario electo con sus obligaciones. Eso sí sería el inicio de la primavera democrática en México. No vamos aquí a decir entonces que no hay que ir a votar, pero si se va a votar, hay que estar conscientes de que es una herramienta que apuntala una característica democrática dentro del sistema democrático burgués. Una herramienta que puede, sin que sea una garantía, elevar la conciencia del pueblo y que permite la movilización y la concientización de los límites de la democracia burguesa. Elevar la conciencia del pueblo es empujar desde ahora a la revocación en los 3 niveles de gobierno en nuestro país y a lo mejor sí a la mitad del camino, pero ir empujando para que sea cada año o en el momento que se pierda la confianza en la autoridad electa, también por quienes pueden votar su revocación de mandato. Así, los políticos profesionales, por lo menos, no estarán en el cargo solo para robar y adquirir más poder político y económico. Por lo menos deben cumplir sus promesas de campaña y hacer algo a favor de quienes votaron por él y de todos los gobernados. Por ello, el miedo irracional de la ultraderecha a la revocación es para ellos darle un poder al pueblo que no debería tener, ya que ellos sí están convencidos que su clase burguesa y sus intereses no pueden ponerse a votación de la chusma, del proletariado, de quienes están a su servicio. Imagínense el mundo al revés, los pobres decidiendo sobre el poder económico y político de los ricos. Imposible. Es una oportunidad más del pueblo por quitar o generar un poder político que no debe tener, visto desde la óptica de la derecha y la ultraderecha. Todos los que sabemos lo que es la democracia burguesa debemos estar preparados para movilizar y organizar a la gente, explicando el hecho concreto de la revocación del mandato. No es la panacea a los problemas del país, pero bajo ninguna circunstancia es cualquier cosa que diga la derecha y la ultraderecha. Es un paso más dentro del camino por la búsqueda de la democracia popular, la que sí permite la decisión del pueblo en todos los asuntos que le atañen al pueblo mismo. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, pues ahí está el comentario. Pueden hacernos también sus propios comentarios, sus opiniones, escribirlos ahí en el chat. Y pues aprovechamos para mandar saludos para quienes nos están escuchando desde Pachuca, en el Estado de México, ahí en el municipio de Catepec, en la alcaldía Benito Juárez, en Culhuacán, en Tlalpan, en la alcaldía Álvaro Obregón, ¿no? También en el estado de Oaxaca, de Veracruz, a nuestro hermano país de Guatemala. Y bueno, pues agradecemos que estén con nosotros en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Bien, pues ya estamos de regreso. Por favor, compartan ahí el link, ¿no? Otra vez en WhatsApp, o Facebook, en todos lados, ¿no? Para que podamos pues continuar y sobre todo lo más importante, pues que ustedes estén pues estar escuchando el programa. Entonces, nos habíamos quedado, nos estábamos mandando también muchos saludos, ¿no? Nos están escribiendo de varios estados de la República, también Jorge Pedro y otras personas estaban comentando el comentario, dice
parecen que está muy, muy acertado ese comentario. Y pues vámonos a escuchar pues el intro de del tercer bloque con pues el bloque de Cherry TV. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Miradas Críticas. Para esta ocasión les quiero platicar un poco sobre el Día Internacional de Solidaridad con los presos y las presas políticos. Un tema importante para quienes colaboramos en el Comité Cerezo México, pues es justo en la lucha por la libertad y la justicia por los hermanos Cerezo, Héctor, Antonio y Alejandro, así como del indígena náhuatl Pablo Alvarado, que nace el comité como una organización de solidaridad con los presos políticos de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos. Pero ¿quién es un preso político o de conciencia? O un preso asociado por motivos políticos. Seguramente una gran cantidad de nuestra audiencia tiene claro a qué se refieren estos términos. Sin embargo, en este Día Internacional de la Solidaridad con los presos y las presas políticos, que se conmemora el próximo 17 de abril, vale la pena refrescar a qué se refieren estos términos. Históricamente, el preso político era el miembro de una organización armada, clandestina, de corte socialista, comunista o anarquista, o de otras izquierdas, que ejerciendo el derecho a la rebelión eran detenidos de manera arbitraria por el Estado y usualmente torturados, encarcelados, como una forma de disuadir, desarticular o destruir los movimientos insurgentes que emergieron en el siglo pasado. Justo por esta razón se generó el concepto de preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional. El objetivo era diferenciar de aquellos que usaban la violencia armada como vía para transformar el injusto estado de las cosas que el capitalismo ha generado, y aquellos que no usaban la violencia debido al costo político que implicaba defender a los presos políticos. Esta división fue aprovechada por el Estado para criminalizar y judicializar a las organizaciones, personas solidarias y familiares que defendieron a los presos políticos, ya que en la lógica contrainsurgente del Estado eran consideradas sus bases de apoyo o el entorno criminal de los grupos insurgentes a los que pertenecían los presos políticos. Asimismo, las organizaciones sociales preferían, y hoy lo siguen haciendo algunas, defender a los presos de conciencia que a los presos políticos, ya que el costo es más bajo y pueden negociar o exigir más fácilmente la salida de un preso de conciencia que la de un preso político, sin que sean acusados de ser parte del entorno criminal. El Estado mismo empezó a acusar a todo detenido por motivos políticos como un preso político, como un sujeto violento y que comete actos ilegales. E inclusive en México, por ejemplo, los presos son o eran acusados por delitos comunes para tratar de anular el carácter político del detenido y de sus movimientos. Incluso a los presos de conciencia los acusa de ejercer la violencia para que menos gente y organizaciones los defiendan. Incluso hay otras personas que no son parte del movimiento social o contrainsurgente y aún así son detenidos y acusados de estos mismos delitos. Como ejemplo de esta política, podemos citar los casos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, una organización que reivindica el derecho a la tierra y que, aparte de sufrir un fuerte hostigamiento por parte del actual gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas o por el gobierno de Silvano Aureoles en el estado de Michoacán, algunos de sus integrantes han sido víctimas de injusta reclusión por su actividad política, es decir, han sido presos políticos y aunque hoy algunos ya se encuentran en libertad, todavía se puede hablar de la existencia de presos por motivos políticos en nuestro país. Ahora bien,
Lo primero y más importante es que no importa qué tipo de preso es, todos son presos por motivos políticos y por tanto todos deben ser defendidos, adecuando la defensa al tipo de preso y caso. Es decir, no repetir la división de a quiénes defender o a quiénes no, basándose en el tipo de lucha que decidan emplear, sino por su condición de ser humano, que lucha de acuerdo a su conciencia por transformar la sociedad para que ésta sea más justa. Así, de acuerdo a nuestra experiencia en la documentación de estos casos en México, hemos dividido a los presos por motivos políticos en presos de conciencia, presos políticos o presos injustamente asociados a motivos políticos. Los presos de conciencia son aquellas personas que han sido detenidas por el hecho de participar en acciones que buscan la defensa o el ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué tipo de acciones? Marchas, mítines, plantones, bloqueos o toma de edificios públicos. Actos enmarcados dentro de los derechos humanos, sobre todo dentro del derecho humano a la protesta, es decir, acciones legítimas en el marco de los derechos humanos internacionales reconocidos, aunque sean delitos en las legislaciones estatales. En otras palabras, una persona que el Estado ha encarcelado por ejercer su derecho humano o exigir el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en esta materia. Los presos políticos son aquellas personas que han sido detenidas por haber roto el marco jurídico al declarar públicamente la guerra a un Estado. Tal es el caso de las personas que pertenecen a grupos armados insurgentes. Y si bien es cierto que estas personas se oponen al Estado, no pierden sus derechos humanos, los cuales deben ser completamente respetados, por lo que tienen derecho a un juicio justo, cosa que en México nunca ha sucedido. Un injustamente preso asociado a motivos políticos es la persona que, sin tener participación alguna en las acciones de defensa o exigencia del cumplimiento de los derechos humanos, ha sido detenida, acusada por un delito o actos que nunca ha cometido y que fue detenida porque iba pasando o se encontraba cerca del lugar donde se realizaron cateos o detenciones por motivos políticos. Toda esta explicación nos remite entonces a la fecha del 17 de abril, día impulsado como el Día Internacional del Preso Político, cuyos antecedentes se remontan al año 2004, donde palestinos, vascos y la Fundación de Investigación y Ayuda Legal Argentina, Fidela, acordaron llevar a cabo una jornada internacional que pusiera en relieve la situación de miles y miles de luchadores sociales que son tomados como rehenes por pelear por transformar sus diversas realidades. Como Comité Cerezo México, reivindicamos esta lucha internacional denominando este día como 17 de abril, Día Internacional de Lucha por la Libertad de los Presos y las Presas por Motivos Políticos, asumiendo que son todos, los presos políticos, los presos de conciencia y los injustamente presos por motivos políticos, víctimas de la represión estatal, en su lucha por un mundo más justo para todos y todas. Hagamos de esta lucha por la defensa de los y las presas por motivos políticos nuestra y extendamos nuestra solidaridad con ellos. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Pues muchas gracias a Sonia Vega con este bloque de Cherry TV, un tema muy interesante que tiene que ver con pues, Higinio Bustos Navarros, los que nos estuvieron escuchando antes de que nos cortara el Facebook, que volviéramos, en este caso de indígena preso, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y
vamos a también, nos están llegando más saludos ahora de Guadalajara, también del estado de Puebla, y agradecerles que nos hayan seguido, que hayan brincado de un link a otro, que luego es bien difícil porque se pierde uno. Y pues sin más, vámonos a la entrevista. Ya está con nosotros Nadine Reyes Maldonado Citaloyo, integrante de la campaña nacional contra la desaparición forzada. Y vámonos al intro del bloque de la entrevista. Pues muy buenas noches, Nadine y Cita. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias, Nadine Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Citaloyo, del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. Pues con la sorpresa de que el 31 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Ley General contra la Desaparición Forzada, desaparición a manos de particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, una iniciativa de reforma que busca meter algo que llamó como el Centro Nacional de Identificación Humana, una nueva institución que dijo que dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Para dar un poquito de contexto a la audiencia, ¿quién nos podría platicar un poquito la historia de esa ley general? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo participamos? Un poquito para darle contexto a la audiencia. Vámonos a 2014, 2015 y luego 2018. Bueno, en 2014, como campaña nacional contra la desaparición forzada y viendo pues la situación en el país, nos vimos en la necesidad de retomar una lucha histórica, ¿no? Por una ley que atendiera, ¿no? La situación de las desapariciones forzadas en nuestro país. Es una demanda que viene desde 1998, ¿no? Y nosotros la retomamos en 2014, posterior a lo que sucede con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Comenzamos a redactar una legislación, ¿no? Una propuesta de ley general contra la desaparición forzada. Posteriormente, pues la lucha se dio para que esta ley fuera aceptada en las diferentes cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Logramos que ingresaran la propuesta que hicimos desde la campaña a ambas cámaras en 2015 y 2016. Y posteriormente, pues ya estuvimos presentes en la parte de estar pues sentadas con el Estado. En esa época estaba gobernando Enrique Peña Nieto, y pues nosotros exigíamos el mínimo para la ley general, era nuestra propuesta de ley, ¿no? Era la iniciativa que habíamos ingresado. Sin embargo, pues como sabemos, el gobierno de Peña Nieto pues no tenía como la intención, ¿no? De juzgar ni de buscar a las víctimas de desaparición forzada. Y al final pues quedó la ley que hoy conocemos, ¿no? La Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición a manos de particulares. Es una ley que no cumple con todas las expectativas. Nosotros, de hecho, desconocimos esa legislación como campaña nacional en cuanto salió, porque obviamente pues sabíamos que iba a ser como cubrir con un manto de impunidad a los perpetradores, y pues que no iba a garantizar el acceso a la verdad y mucho menos el acceso a la justicia. Bien, sí, Cita. Nadine, dentro de la propuesta de ley me acuerdo que nosotros estábamos proponiendo, bien lo dice Cita ya desde el 2014, la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, así le llamamos, ¿no? Ya en esos años había una grave, pero grave problemática, no solamente de la desaparición forzada, sino también ya de miles de cuerpos sin identificar, ¿no?
¿Recuerdas más o menos en qué consistía esa propuesta que hicimos del instituto? Lo digo para ahorita hacer como el comparativo, ¿no? Con lo que está proponiendo Obrador. Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, como dice Cita, nosotros desde aquellos años, ya en el 2015, 2016, en la propuesta que se entregó en ambas cámaras, en nuestra propuesta de ley había un apartado específico de la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense, así le denominamos dentro del apartado de la ley. Y lo que consistía este instituto era precisamente en crear un gran espacio que pudiera contener todos estos bancos de datos de ADN, los diferentes registros nacionales de personas desaparecidas, los bancos de datos de antemortem, postmortem, es decir, un gran instituto que tuviera todos estos registros, de los que ahora también obviamente el Estado sigue careciendo, y que fuera un instituto que fuera autónomo, ¿no? Porque veíamos como hasta la fecha que se sigue dando la desconfianza de los familiares de acudir al Estado para practicarse las muestras de ADN. Decíamos que era necesario crear una instancia que fuera autónoma en donde hubiera la confianza de los familiares de acudir a dar las muestras de ADN, y que este instituto también tuviera dientes, tuviera toda la infraestructura y el personal adecuado para poder también servir en algún momento como peritos, estos expertos, y poder colaborar también con las fiscalías para también la búsqueda de las personas, y también decíamos en vida, ¿no? Planteábamos un instituto que no solamente se abocara a la identificación por medio de las muestras de ADN en cuestiones forenses, sino también un instituto que mediante estas pruebas de ADN pudiera recabar también evidencias para hacer la búsqueda en vida, ¿no? Que también es algo importante el hacer el cotejo con diferentes instancias, poder realizar la búsqueda en hospitales, en centros de detención. Es decir, pensábamos en una propuesta muy integral que pudiera apoyar en la búsqueda no solamente de cuerpos, ¿no? En la identificación de cuerpos, sino también abocarse en la investigación también en vida, pero también que esas evidencias que se recabaran en este gran instituto sirvieran también para guardar evidencias y poder también llegar a la investigación y el enjuiciamiento a los responsables, ¿no? También eso es importante destacar, que todas estas evidencias que se recaben también son importantes para poder determinar las causas de muerte, cómo fue, y poder también llegar a un momento a esclarecer los hechos. Entonces, lo planteábamos así. Hay todo un apartado que ustedes pueden checar en la ley que está pública, subida en nuestras páginas. Hay un apartado específico de este instituto, y que bueno, ahorita creemos que era necesario hablar de este tema nuevamente, porque vimos, como decía Héctor, que se manda esta iniciativa, ¿no? Para poder reformar la ley sobre desaparición forzada y desaparición a manos de particulares, cuando ya planteábamos desde ese entonces que era necesario que desde esa ley, la propuesta inicial que nosotros planteábamos, era ya una necesidad que fuera este apartado en específico dentro de la ley, para evitar precisamente estarla reformando constantemente, y que es lo que ahora vemos, ¿no? Y que ahorita tenemos con esta iniciativa que mandó el presidente, que ahora estará en las cámaras, y veremos qué pasa si se acepta la creación de este Instituto Nacional de Identificación Humana que están planteando. Sí, pues gracias, Nadine, también haciendo memoria. Actualmente los CEMEFOS o los centros las instancias encargadas de la identificación y todo lo que tiene que ver con forense, pues depende de las fiscalías, ¿no? Directamente, ¿no? En este caso, de la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales. Lo que nosotros buscábamos era precisamente el instituto independiente de la Fiscalía General, y de una manera más integral, para que no esté supeditada, porque lo decíamos y lo seguimos afirmando, pues muchos de los perpetradores de las desapariciones forzadas pues estaban en las fiscalías generales, y hoy día todavía algunos de ellos están en las fiscalías. Pero, Cita, me acuerdo también que nosotros decíamos, con ese tiempo la ley general, decíamos que en lo general no compartíamos la ley general, aunque en lo particular reconocíamos avances en esa ley. Este Centro Nacional de Identificación Forense, después de 3 años de gobierno de Obrador, se dieron cuenta, por fin,
ya iba a decir gracias a Dios, pero no creo en él, pero gracias a quién sabe quién, se dieron cuenta, dado los 50,000 cuerpos en México sin identificar, que era necesario, incluso más allá de un mecanismo extraordinario forense, crear este llamado, y ellos lo llaman Centro Nacional de Identificación. ¿Cuál sería, qué están proponiendo como este Centro Nacional de Identificación Humana? Y luego, ¿cuáles serían algunas otras diferencias con nuestra propuesta como campaña? Sí, bueno, pues decirlo, ¿no? Si uno lee así como la iniciativa del presidente, se podría ir como un poco con la finta, ¿no? Creo yo, de, de que va a funcionar, ¿no? Pero hay unas cosas como detallitos que vienen en esta iniciativa. Hay un reconocimiento justamente de lo que mencionas, ¿no? De esta falta de espacios de investigación forense para la cantidad de cuerpos que han encontrado ahorita los familiares, ¿no? Y hay también lo que plantean en realidad es que el mecanismo extraordinario va a seguir funcionando y como que de apoyo entra el Centro Nacional de Investigación de Identificación Humana, ¿no? Pues tiene algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, hacen obligatorio hacer las campañas, ¿no? De recolección de muestras de ADN, cuando muchas familias, pues, por diferentes cuestiones, vimos cómo se hace como un mes, ¿no? Se filtraron datos, ¿no? De una base de datos, justamente, ¿no? De familiares que habían dado, ¿no? Para la búsqueda de sus desaparecidos y se filtraron públicamente, ¿no? Esta es una. La otra es que ya están pidiendo, ¿no? Hacer que las campañas nacionales, ¿no? Para que todas las familias vayan y vuelvan a dar otra vez sus muestras de ADN, cuando en muchos casos a muchas familias se las han pedido un montón de veces, ¿no? Y aún así, pues, ¿dónde están esas muestras? De ahí la importancia que mencionaba Nadine de lo que nosotros proponíamos, ¿no? Que esta entidad autónoma dentro de lo que nosotros estábamos planteando era a petición de las familias, ¿no? Y que fuera parte de la investigación, de la búsqueda en vida, pero también para la identificación en un momento dado de lo que pudiera haber ocurrido con las víctimas. Y estos datos no podían ser requeridos por ninguna autoridad, ¿no? Al menos que fuera para ese caso en concreto, para resolver y dar certeza a ese caso en concreto que se tomaban las muestras, ¿no? Esa es una de las cosas. Tiene pues esta cuestión de la investigación híbrida masiva, ¿no? O sea, porque hay una necesidad de darle respuesta a las familias ahorita de los miles de cuerpos que se han encontrado, ¿sí? Y que están retrasados, ¿no? En identificación porque no se dan abasto. Entonces, ellos lo que quieren es que se haga masivamente, ¿no? Tanto la búsqueda como la identificación, y están dando como lapsos muy cortos de tiempo, ¿no? En algunos casos 72 horas, en otros casos máximo 144 horas. Y lo que sabemos, bueno, es que pues la investigación para llegar realmente a la verdad de los hechos y para poder recabar la información que se necesita y recabar toda la evidencia necesaria, no solamente para saber qué pasó con la víctima, sino también poder tener indicios de quiénes pudieron ser los perpetradores. Lleva a veces más tiempo, ¿no? Yo cuando estaba leyendo esto me acordaba un poco del caso de Argentina, ¿no? El trabajo que hace la EAF en Argentina, que todavía no terminan, ¿no? De hacer este trabajo arqueológico forense para recuperar estos cuerpos, pero también para dar certeza de los hechos y para dar indicios de los perpetradores. Entonces, me parece que la premura
lo único que va a hacer, ¿no? A tratar de resolverlo de manera inmediata, rápido, para atender a la demanda de las familias ahorita, porque hay tantos restos y tantos cuerpos que se han ido encontrando, lo único que va a llevar es a que no haya acceso a la verdad, y mucho menos, ya no hablemos de acceso a la justicia, ¿no? Y con eso nos quedamos, Cita. Efectivamente, la ley o el espíritu de esa ley era precisamente el poder garantizar como Estado la verdad a las víctimas, qué es lo que pasó, quién desapareció a quién, pero no solamente la verdad de los hechos, sino la justicia, ¿no? El castigo, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas, ¿no? Como un primer paso para la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Y Nadine, pareciera que el Estado, nosotros podemos decir, todo que se haga por el bien de las víctimas, de las familias, es positivo. Pero 3 años después, esto pareciera más un parche, ¿no? Un parche a una ley que de origen tiene muchísimas limitaciones. Siempre le hemos dicho, aunque sabemos que algunas familiares se enojan, pero es la ley de Peña Nieto, así. Pareciera un parche, ¿no? Un parche. ¿Qué más falta para el gobierno federal? ¿Qué más falta? Porque ya vimos que la Comisión Nacional de Búsqueda, en el caso de Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, llevan, creo que, si mal no me equivoco, 2 años y todavía no han presentado un plan de búsqueda. 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Aparte de que Encina reconozca cada semana de que hay una crisis de derechos humanos y que hay una crisis forense y hay una crisis de todo. ¿Qué es lo que hace falta para que realmente el gobierno pues, dé tus pasos firmes, ¿no? En la búsqueda de la verdad y la justicia? Sí, como dices, es algo más complejo, ¿no? Que eso. Para nosotros también es como, eh, sí, una respuesta apresurada ante, desafortunadamente, la exigencia de, obviamente, de los familiares que están buscando ellos en campo y rescatando estos cuerpos y que no tienen cómo identificarlos, ¿no? Y algo que también es importante señalar es que tampoco cuentan ni con un banco de datos de ADN a nivel nacional, no tienen con qué cotejar todos esos cuerpos que están sacando. Entonces también es grave porque decimos, bueno, siguen y siguen sacando restos, pero no hay con qué cotejarlo. Como dice Cita, las muestras de ADN que los familiares dieron fueron vendidas a una empresa internacional y que ahora los familiares ya no saben qué pasó con sus muestras. Entonces, es tan grave el problema que digo, el centro requiere más que eso, ¿no? Si falta el banco de datos de ADN a nivel nacional, falta también que tengan los registros bien depurados de personas desaparecidas, falta también que las comisiones empiecen a funcionar realmente en todos los estados de la República, porque no todos los estados también tienen sus comisiones nacionales, y ahora le dotas más de una obligación más a la Comisión Nacional de Búsqueda con crear este Centro Nacional de Identificación Humana. Siento que no van a poder, ¿no? O sea, hasta el momento no han podido dar respuesta a casos concretos, como señalabas en el caso de mi papá, de Edmundo y Gabriel, que supuestamente dicen que era un caso importante en el que iban a trabajar. Van 2 años y no hay un plan específico de búsqueda, ¿no? Entonces creo que hay otros aspectos importantes en los que también tienen de dónde tener elementos, ¿no? De casos concretos que tienen que resolver y que no lo han hecho. Entonces yo veo muy difícil que con este centro de identificación humana se vaya a resolver el problema. Y más, algo que a mí me preocupaba y lo comentaba hace un rato en otro programa que estaban hablando de lo mismo de la crisis forense, es que con esta identificación humana, como le llaman, de entrada, el Estado está dando por hecho que todos los cuerpos o todos los desaparecidos están muertos, ¿no? O sea, de entrada la prioridad que están diciendo es identificación humana, dado que hay miles de restos de cuerpos que pueden ser de los desaparecidos, cuando el principal o el principio por el que deberían de partir para realizar la búsqueda de una persona es en vida, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos exigido nosotros, y de entrada con esto ya están dando por muertos a todos los desaparecidos, y obviamente así se deslinda el Estado de investigar también de esta manera, y es simplemente dedicarse a entregar restos, ¿no? Cuando nuestra exigencia, por lo menos como campaña, como comité, yo creo que como organizaciones
que luchemos contra la desaparición forzada, nuestra exigencia sigue siendo presentarlos con vida, ¿no? Y solo en el momento en el que haya una evidencia de que el caso así lo amerite, de que la persona pudiera haber sido ya asesinada o que se encuentren sus restos, entonces sí, ¿no? Hacer esta búsqueda forense, pero se está perdiendo mucho de vista esta situación de realizar la búsqueda de las personas en vida. Entonces, creo que falta mucha voluntad política por parte del Estado en general por dar respuestas concretas para las víctimas. Si bien somos miles los colectivos, los familiares que estamos en esta exigencia, también ha sido una realidad que los casos no son atendidos de la misma manera, no ha habido una voluntad, como siempre hemos dicho, discursiva, pero en los hechos todavía sigue haciendo falta crear estos mecanismos muy concretos y que veamos en los hechos, ¿no? Estas muestras de voluntad enjuiciando a los responsables, empezando a poder dar respuesta a estos casos que tienen ellos ahí pendientes. Y uno de ellos que siempre hemos dicho es el caso de la desaparición de nuestros familiares, ¿no? Que tiene 2 años ahí también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hasta el momento no hay ninguna respuesta concreta al respecto. Sí, pues ahí tenemos un comentario de Chernobyl. Dice, todas las fiscalías y comisiones en materia de desaparición forzada se han visto carentes en este tema. No hay al menos un programa de prevención de este delito. Más allá de dar resultados a las familias, se les da un trato degradante, que simplemente la gente prefiere desistir de la ayuda, entre comillas, que tendrían que dar estos órganos o instituciones. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Pareciera que hay víctimas de primera, de segunda, de tercera, y de octava, y de novena, y de décima, ¿no? Solamente algunos casos medio avanzan, y otros pues están en el completo olvido. Pues muchísimas gracias, Nadine Reyes Citaloyo, por su participación. Vamos a estar siguiendo este tema, porque también es justo decir que al menos nosotros como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y las 18 organizaciones de víctimas y de derechos humanos que estamos trabajando este tema del 2010, jamás se nos pidió una opinión, jamás se nos pidió una opinión, se nos consultó, nada, absolutamente nada, aunque medio copiaron parte de nuestra ley, de nuestra iniciativa, ¿no? Pero tampoco vamos a pelear ahí el crédito. Lo importante para nosotros es que avance la institución en la creación de lo que debe hacer y que pues, exista real voluntad política. Pues muchísimas gracias, Nadine y Cita. Gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Bien, pues ahí está la opinión de Nadine Reyes y Cita Loyo con este tema, que va a dar para otros programas también. Y pues queremos nada más terminar platicándoles un último tema, que es hoy, por fin, abrimos la cafetería del Comité Cerezo México en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, Campus CU, y abrimos a contracorriente, porque luego fueron, por ahí van a poder leer un boletín, pues a querer que cerráramos la cafetería, que cerráramos el proyecto económico. Las mismas autoridades nos habían propuesto que en 15 días nos iban a dar una alternativa concreta. No hay tal alternativa, no hay ningún motivo para que no estemos ahí. Ya tenemos, si mal no me equivoco, 14 años ahí en ese espacio, y es un espacio que es una cafetería, pero también es un centro de reuniones y capacitación, donde nadie recibe salario, es un trabajo voluntario para precisamente pues apoyar casos de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, de prisión por motivos políticos, y sin cobrar ni un solo peso. El acompañamiento, la capacitación jamás lo hemos cobrado. Y pues ahí está, y lo que es el llamado es que pues, a las organizaciones, a las familiares de víctimas, a todos los quienes nos conocen, cómo trabajamos, cómo somos, pues que nos acompañen con su presencia física. Sabemos que es difícil porque hay mucho trabajo, pero los que puedan, aunque sea un ratito, con su presencia física, allí en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aunque sea pasen un rato a saludarnos, a tomarse la selfie ahí en la cafetería, y pues vamos a seguir pues insistiendo en que es un espacio que debe que estar abierto. Ya todos los demás están espacios abiertos. Es una situación política por parte de la dirección de la facultad de no permitirnos estar pues ejerciendo nuestro derecho a organizarnos en ese espacio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y con esto último, pues nos despedimos. Saludos a toda la audiencia. Gracias por reconectarse al otro link casi inmediatamente. Nos da muchísimo gusto. Y el próximo martes nos vemos en otro programa de Miradas Críticas, la situación en México.
Que descansen.